Hola mis queridos genarios en TikTok, soy vuestro amigo Jorge. Gente, me acabo de enterar de algo porque uno de ustedes me lo habrá dicho en YouTube por un mensaje. Y resulta que, pues, el malandro Magno, alguien que no esperaba tener que volver a ver sus boberías y tonterías. Pues bueno, el tipo, no sé con qué intención, no sé si buena o mala, pero ahora se cree historiador. Y se cree historiador de historia ajena. Ya, bueno, no me espero que sepa la historia de su propio país porque, bueno, de la ignorancia todo se vive y ya está, y es muy cómodo vivir, pero bueno. Pues ahora viene a hablar de la historia de nuestro departamento, aparte ya de no insultarnos, denigrarnos, decir que somos una mierda para los turistas y un montón de cosas más. Ahora viene a decir que fuimos parte de Paraguay siempre. Y que le... O sea, es que es ridículo. El malandro comienza en su... Es un short pequeño que está en YouTube, que pueden a ver si quieren. Y resulta que este short pequeño resulta que dice básicamente lo siguiente. Él dice y habla de la guerra del Chaco, habla de lo que es la historia de la independencia de Bolivia, habla, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero luego el muy anormal se salta mucho tiempo, muchos años, mucho tiempo, hasta lo que viene siendo ser el siglo XX. Y bueno, hablar de la guerra del Chaco que comenzó el 9 de septiembre de 1932 y terminó el 12 de junio de 1935. O sea, la guerra del Chaco, la guerra que hubo entre Bolivia y la guerra que hubo entre Paraguay. Este idiota piensa que la guerra se ocasionó por ocupaciones y demás tonterías que él no conoce y que dice que los Estados Unidos que estuvieron involucrados ahí hicieron una conspiración secreta. No, a ver, ¿cómo puedes llamar conspiración secreta a algo que deja de ser secreto? Número uno. Y número dos, la conspiración dice que fue por beneficio para que al final Santa Cruz tuviera el territorio de la Foyanini. O sea, este tipo no sabe una mierda. No sé si lo hace de coña, si lo hace de chiste, o lo hace por ignorancia total, y si lo hace con buena o mala intención, pero el tipo no sabe una mierda de historia. El territorio porque se peleó entre Bolivia y Paraguay fue el Chaco Boreal, un territorio que actualmente lo ocupa Paraguay, porque perdimos esa guerra. Y pues bueno, Estados Unidos sí estaba metido en eso, pero por intereses de industria petrolera que había en esa región y demás. Y también viceversa Paraguay, pero de parte de los británicos. O sea, digamos que dos empresas de dos potencias nos financiaban a cada uno de los bandos. El punto es que Bolivia anexó, o como quieran verlo, integró a Santa Cruz el 9 de febrero de 1825. Mucho tiempo antes de la guerra de Paraguay. No la tontería que este tipo dice. De verdad, este tío es un ignorante y aparte un irrespetuoso. Porque ahora quiere definir lo que es nuestra historia y piensa que siempre fuimos parte de Paraguay. Y pues el idiota da a entender que Santa Cruz se quedó y perteneció a parte de Bolivia una vez después de la guerra del Chaco. No, imbécil. Paraguay no pertenece, o el sentimiento paraguayo o el territorio paraguayo no perteneció a lo que fue, o que Santa Cruz perteneció a ella. O sea, no entiendo, de verdad. Antes de todo, antes de las independencias, antes de que Paraguay existiera como país, que fue, para ser exactos, fue el 14 de mayo de 1811, Santa Cruz efectivamente se rebeló o dio su grito de libertad en 1810, el 24 de septiembre, fecha importante para nosotros, nuestra fecha independentista, de la cual nos rebelamos contra la autoridad de los virreinatos y del imperio español. Eso es importante, gente. Aquí hubo muchos movimientos independentistas de tribus indígenas, mestizos, criollos, etcétera. Pero el que más importante que conocemos fue apadrinado por el señor José Ignacio Warnes, el señor que fue el coronel Warnes, que es una parte importante. De hecho, tenemos un monumento de él en la plaza de 24 de septiembre, que tiene ese nombre también por esta fecha. Y básicamente él inició lo que es las independencias. Hubo mucho revuelo en las guerras independencistas cruceñas. Pues bueno, este idiota también las mezcla como si supiera, de verdad. Este tipo no se investigó nada y ya quiere faltarnos respeto, ya está faltando respeto a nuestra historia. Y de 1900, o sea, de 1810 hasta 1825 hubieron 15 años en donde Santa Cruz se batió en duelo por la independencia y por la liberación, como el resto de los dominios españoles que había en esa época, eh, para librarse de la autoridad de la corona española. Pero en ningún momento pertenecimos a Paraguay. De hecho, nosotros nos liberamos o nos levantamos en contra de los españoles antes que hubiera
la fundación de la República Paraguaya. De hecho, hubo algo después que se llamó la Banda Oriental, pero eso es historia de Paraguay que no conozco. Y no me meteré a hablar de la historia de un país y de gente que no conozco. Yo lo que aquí estoy hablando es de la historia de mi departamento y de mi gente, que este idiota se cree saber y le está confundiendo. Como dije, Antonio José de Sucre, el colega de Simón Bolívar, lo mandó a él a establecer ya la independencia de Bolivia. Y en ella habían 5 departamentos, entre ellos Santa Cruz, y lo integró el 9 de febrero, repito, de 1825. O sea, cuando Bolivia se independizó, básicamente integró departamentos, y antes de eso hubo luchas independentistas de todas partes, de todos los departamentos, desde La Paz hasta Santa Cruz, que no tenían nada que ver unas con las otras, estaban luchando independientemente un movimiento de otro, y a veces en tiempos diferentes. Por ejemplo, podemos ver la historia de México con lo que fue el cura Hidalgo, Morelos, Iturbide, la conspiración de Querétaro y un montón más de revoluciones o conspiraciones para derrocar a la monarquía que sucedieron en tiempos diferentes y demás. Y así durante mucho tiempo, durante la época de los Borbones, durante la época de Habsburgo, que fueron las familias que gobernaron los dominios españoles y demás. Así que ridículo de su parte decir que nosotros pertenecemos a Paraguay. Lo que viene siendo ser lo que fuimos antes de ser libres del dominio español, éramos la Real Audiencia de Charcas, donde está integrada Santa Cruz, Beni, creo que Pando, no me equivoco, pero no estoy equivocado, parte de lo que es Paraguay, parte de territorios brasileños que ahora no son, que son parte ahora de Brasil, parte de territorios argentinos, y básicamente luego nos afianzamos o nos reubicamos en lo que viene siendo ser bajo el dominio del control del Virreinato de la Plata. Antes de que existiera el Virreinato de la Plata éramos parte del dominio del Virreinato del Perú, y así. Este idiota no sabe un carajo. Pertenecemos a un territorio, un dominio de colonias españolas, como podía ser la Capitanía de Venezuela, la Capitanía de Santiago de Chile, y así un montón de ejemplos, y ese es el problema. Este idiota se piensa que después de la guerra del Chaco, Santa Cruz, por trato de los gringos, pasó a ser parte de Bolivia. Eso es mentira, gente. Este idiota, encima apoyado por paraguayos, no digo todos, sino unos cuantos tontos, y unos cuantos bolivianos que yo creo que son de los que están en el occidente resintiéndose contra nosotros, ahora vienen a decir que nosotros pertenecimos a Bolivia a partir del final de la guerra del Chaco. Este idiota es ridículamente estúpido. Aparte de faltarnos el respeto, aparte de denigrarnos, decir que no es ciudad para turista, aparte de lloriquear, hacerse la víctima, y ahora viene a dar clases de historia, reescribiendo la historia de un territorio que no conoce. Y encima mete el tema de los guaraníes. Yo no entiendo por qué mete el tema de los guaraníes. Es cierto, aquí hay muchos guaraníes, porque era una de las tribus predominantes en la región de Santa Cruz, así como en el Chaco y otras regiones de lo que es Paraguay y otros territorios. Pero no eran las únicas tribus. Habían varias tribus, chané, guarayos, chiquitanos, etc. De hecho, la principal fueron los chiquitanos. Luego vinieron guaraníes en parte. De hecho, los españoles que vinieron a colonizar lo que viene siendo ser nuestro territorio, lo que es el departamento y las ciudades que hay, como yo que sé, como Valle Grande, Santa Cruz, San Julián y así un montón de ejemplos. San José de Chiquitos tuvieron que pelearse con varias tribus indígenas que varían entre guaraníes y demás. Así que no es exclusivamente eso. Y decir que por ser guaraní ya eres paraguayo es mentira, así como decir que por ser guaraní ya eres cruceño o lo que viene haciendo ser boliviano. Nada que ver. Es totalmente. A veces las tribus están divididas y apartadas, como las tribus indígenas de Estados Unidos, que están en sus reservas y ya está. Que pueden sentirse estadounidenses o no, es cosa suya. Esto es una entidad nacional que nació después. Lo de ser cruceño es un conjunto de mestizajes entre las tribus indígenas que habitaban, que no solo son guaraní, como este idiota quiere creer, sino varias tribus indígenas orientales y los colonos que llegaron de parte de los españoles y otras partes de fuera del extranjero. Hasta había mezclas con tribus de otro tipo que venían desde lo que es el Virreinato de la Plata, del Perú, y así con el paso del tiempo más inmigrantes y colonos que fueron de partes de Europa a otras partes, sin contar también lo que viene haciendo ser ya el siglo XX, siglo XXI. Así que este tipo, aparte de no saber la historia, se piensa que el sentimiento cruceño tiene que ver con algo con lo guaraní, lo paraguayo, cosas que nunca fue así. Y en esos 15 años, como dije, de gobierno que antes de ser parte de Bolivia, no éramos parte de Paraguay y nunca lo fuimos. Así que
Menudo ignorante tienes que ser para hablar de nuestra historia, pedazo de estúpido.